Con mucho gusto vamos a hacer algunos comentarios sobre un tema de gran actualidad en el pasado, en el presente y en el futuro, porque hablar de las relaciones entre el Estado y los ciudadanos, entre las funciones del Estado y los derechos fundamentales de las personas es un tema permanente de la ciencia política, del derecho público, que adquiere probablemente en este tiempo tan convulso y tan sorprendente en el que estamos, tintes nuevos que permiten al pensador, a quien se dedica a la investigación y a la docencia en temas que tienen que ver con la subsidiariedad, con la solidaridad, con la primacía de la persona, con la centralidad de la dignidad humana, hacer comentarios y reflexiones que pueden ayudarnos a entender mejor el sentido que tiene la persona, el sentido que tiene el Estado, el sentido que tienen los derechos fundamentales del ser humano. Es un tema clásico, el de las relaciones entre el Estado, la sociedad y la persona. Es un tema que se trabaja y se estudia desde los principios de la ética del Estado, fundamentalmente el principio de subsidiariedad, fundamentalmente el principio de solidaridad. Dos grandes principios orillados deliberadamente por los enemigos de la libertad y por los enemigos de la centralidad de la dignidad humana, pero que la pandemia está volviendo a colocar en su lugar. Es verdad que la pandemia está teniendo, por lo menos para quienes se ocupan del estudio y la reflexión sobre la sociedad, el Estado y el derecho, pues una gran virtud, y es que está poniendo a prueba la solidez, la vitalidad del Estado de Derecho. Y el Estado de Derecho, como matriz cultural y política alumbrada en la tradición judeocristiana, pues está hoy en cuestión. La juridicidad está en cuestión. El reconocimiento de los derechos fundamentales está en cuestión. La separación de los poderes está en cuestión. Y por eso es importante que podamos reflexionar conjuntamente sobre la importancia que tiene la persona, la importancia que tiene la sociedad y la importancia que tiene el Estado. Porque probablemente después de la Revolución Francesa el Estado se ha ido adueñando progresiva y paulatinamente de muchas actividades sociales que lamentablemente la iniciativa social ha dejado en manos del Estado. Y lo que tenemos cuando contemplamos la situación del mundo, de nuestros países, es un Estado que ha asumido la titularidad de todas esas actividades, donde ni más ni menos que se plantea como un dogma indiscutido que la educación es un servicio público, cuando de ninguna de las maneras es un servicio público, es un servicio de interés general que primariamente está al servicio de las personas. Otra cosa es que el Estado, como vamos a ver a continuación, debe garantizar unos mínimos para que la educación sea de calidad. Pero el derecho fundamental están los padres. Los padres de familia tienen el derecho fundamental a elegir la educación de su preferencia, y el Estado no solamente tiene que reconocerlo y protegerlo, tiene que promoverlo. Por eso Chiquiscola tiene tanta importancia, porque es una expresión de la libertad que el Estado no solamente no puede desconocer o eliminar, es que tiene que promoverlo, porque los fondos públicos, vamos a desarrollar un poquito más adelante, los fondos públicos están vinculados al pluralismo. No puede ser que haya un único modelo pedagógico que se imparte desde el vértice para todos de manera mecánica y automática. Eso es una barbaridad. Eso es propio de sociedades totalitarias y autoritarias. Pero sin embargo, hoy, en el tiempo en que estamos, tales afirmaciones parece que están dentro de lo que se llama políticamente conveniente, políticamente correcto, y que las cuestiones corren el peligro de estar excluido del espacio público. Entonces, el Estado, ¿para qué surge el Estado? Pues surge precisamente para proteger a las personas. Y proteger a las personas es proteger la dignidad de las personas.
y la dignidad de las personas, esto tenemos que recordarlo, parafraseando algunos clásicos y decirlo en voz muy alta, con moderación y con serenidad, pero en voz alta, que la dignidad humana tiene tal calibre y tal relieve jurídico, por supuesto, filosófico y ético, solo faltaría, pero también tiene una relevancia jurídica superlativa, de manera que esa dignidad del ser humano se levanta y se yergue omnipotente, todopoderosa y soberana frente a cualquier embate del poder, cualquiera que sea su naturaleza, por laminarlo, lo que es peor, por ignorarlo. Y esto quiere decir ni más ni menos que esa dignidad humana que se erige en el centro de la ciencia política, en el centro del derecho, debe inspirar que las categorías jurídicas y sociológicas y de la ciencia política se construyan desde ahí. Esto es algo que hoy en día está en cuestión. Y hoy en día está en cuestión porque, insisto, el Estado, los poderes públicos se han ido adueñando desde hace muchos siglos de la vida social. Incluso hoy partidos políticos que se presentan como liberales, incluso que se presentan como conservadores, tienen una impronta intervencionista bestial, porque no entienden que el centro es la persona y que la política está para hacer posible el libre y solidario desarrollo de las personas en la sociedad. Antes hablábamos del principio de subsidiariedad, del principio de solidaridad. Antes decíamos que la función del Estado no es otra, ni más ni menos, que proteger, que defender, que proveer los derechos fundamentales de la persona. Por eso, como decían los partidarios de la economía social de mercado, tanta intervención pública como sea imprescindible, pero tanta libertad como sea posible. Esto hoy en día, sin embargo, está cercenado. Porque el Estado, los poderes públicos y sobre todo la mente de quienes los representan e encarnan en tal momento, cualquiera que sea su credo político, se dirigen única y exclusivamente al control y dominio social. Y esto es terrible porque se va anulando la iniciativa social, la sociedad se arroja en manos del Estado, el Estado domina la totalidad de la vida social, no hay actividad social que no esté presidida por algún banderín oficial, por algún coche oficial, por alguna subvención pública, se tiene a la sociedad domesticada. Por eso es tan importante este tema del cheque escolar, y cuando se me sugirió que grabara unos minutos, pensaba que debe de plantearse en estos términos de la subsidiariedad. Hay que dejar que las comunidades menores, que las sociedades menores se desarrollen libremente, no estar continuamente desde el vértice y desde la cúpula dominándolas, explotándolas. Vamos entonces al tema educativo. Es un tema complejo y es un tema difícil porque, insisto, en el subconsciente colectivo de muchas personas, incluso que se forman en universidades privadas, algunas universidades privadas, no todas, gracias a Dios, resulta que no se entiende cabalmente que el derecho fundamental a la educación es un derecho de los padres y que hay otro derecho fundamental a la libertad educativa. Por lo tanto, el Estado lo que puede hacer, insisto, es establecer unos mínimos para que ese pluralismo educativo se pueda realizar, pero de ninguna manera adoctrinar, de ninguna manera establecer modelos de pedagogía únicos. ¿Pero esto qué es? Y sin embargo, lo aceptamos acríticamente, como si pues hubiera un único modelo FETEN que el Estado desde el vértice puede transmitir a la sociedad sin ningún problema. Pero no dicen nuestras constituciones que el pluralismo es uno de los valores superiores del ordenamiento jurídico. Pues eso quiere decir que hay que facilitar que las distintas expresiones de la vida social tengan acomodo también en el planteamiento educativo. Pero sobre todo, insisto, tenemos que precisar que la función del Estado de la educación es proteger, es defender y es promover el derecho de los padres a
elegir la educación de su preferencia. Es un derecho fundamental, no es una opción, no es algo conveniente, algo que si permiten los presupuestos. No, señor, no, señora, es algo esencial. Y los fondos públicos están para fomentar el pluralismo, no para hacer seguidismo de opiniones únicas o de pensamiento único, como lamentablemente vemos en el tiempo en que estamos. Esto quiere decir, por lo tanto, que si el Estado tiene como función promover, fomentar y proteger las libertades y la libertad de educación, pues quiere decir que los padres deben tener el derecho efectivo a realizar este derecho. Porque también, como dicen nuestras constituciones, creo que esto es además pues un mandato constitucional que está prácticamente en todas las constituciones de los estados que se definen como Estado de derecho, social y democrático de derecho. Ahí se dice con toda claridad y con todas las letras que el Estado, los poderes públicos, deben promover las condiciones para que la libertad y la igualdad de las personas y de los grupos que se integran sean reales y efectivas, removiendo los obstáculos que impidan su realización. Es decir, que en este punto el Estado está para facilitar la efectividad de los derechos fundamentales, derechos y libertades. No está para, si es posible, no, está para facilitarlos, está para garantizar su realización efectiva. ¿Y cómo se garantiza la realización efectiva del derecho y de la libertad de educación? Del derecho de los padres a elegir el centro escolar de preferencia para sus hijos. Para elegir hay que tener una gama de posibilidades, si no, no se puede elegir, obviamente. Entonces, tiene que haber distintas opciones. En los países democráticos, afortunadamente, se reconoce el derecho a la educación general. El problema está en que luego este derecho específico y concreto de los padres a elegir el centro de su preferencia no está debidamente garantizado, no está, como se dice ahora, debidamente efectivizado. Y para hacerlo, lo que hay que hacer, como se ha hecho, y hay países, está en la mente de todos, algunos estados en Estados Unidos, algunos países norte de Europa, donde efectivamente el Estado, para hacer real el derecho a la educación, la libertad de educación, ¿qué hace? Pues facilita la libertad de elección de los padres. Si un padre lo quiere llevar a un colegio de educación pública, hay países que tienen muy buena educación pública, afortunadamente. Pues la elección de ese centro no supone unos recursos muy elevados y está en su capacidad poder hacerlo, pues lo envía a ese centro. Pero, ¿qué pasa con aquellas personas que no disponen de los medios necesarios para poder hacer efectivo su derecho a elegir el centro educativo? Bueno, pues que el Estado ofrece unos cheques para que realmente puedan elegir. Claro está, esto no es tan sencillo. A la hora de la elección hay que tener en cuenta muchas circunstancias, la situación económica de las familias, los ingresos familiares, para que efectivamente se pueda realizar de forma razonable este derecho a la libertad de elección del centro. Pero insisto, los presupuestos públicos en un Estado democrático están para garantizar la pluralidad, el pluralismo, como pasa en algunos países, afortunadamente, en materia de libertad religiosa, pues que el Estado razonablemente financia que pueda haber libertad de cultos. ¿Para qué? Para que cada ciudadano pueda realizar su derecho a la libertad religiosa. Bueno, pues aquí también el Estado debe promover y debe facilitar la libertad educativa. Claro está, para que esto sea así, obviamente en muchos de nuestros estados hace falta que desaparezcan gastos que están orientados al control social, a la dominación, al clientelismo, a esa explosión subvencional que se produce a diestra y siniestra para tener a todas las personas, cuantas más mejor, dependientes del presupuesto público. Todo eso es una barbaridad que está anulando
la función primigenia, primordial y esencial del Estado, que es, insisto, con esto termino, porque me han dado 15 minutos y no me quiero pasar de la hora, proteger, defender y promover las libertades. Yo soy un profesor de Derecho Público, llevo más de 30 años en la docencia universitaria. He entrado también en las redes sociales porque para difundir el pensamiento creo que es importante, y recurrentemente en Twitter suelo periódicamente colocar algunos mensajes, algunas ideas desde la perspectiva de cómo entiendo yo el derecho público, el derecho administrativo como derecho del poder para la libertad, derecho del poder público para la libertad solidaria de las personas, de forma y manera que en este contexto se puede entender perfectamente que el cheque escolar es un medio que habrá que analizarlo en cada país, en cada situación, para que pueda realmente hacer efectivo el derecho a la educación. Porque si no, nuestras constituciones, cuando dicen que los poderes públicos promueven condiciones para que la libertad y la igualdad sean efectivas, removiendo obstáculos que impidan su realización, no estarían cumpliendo tal mandato. Para remover esos obstáculos que impiden la libertad educativa hace falta, fundamentalmente, instituciones como el cheque escolar, llámese como se llame, que supongan que desde el Estado se promueve el pluralismo educativo y no se adoctrina y se impone un pensamiento. Muchas gracias. No olvides que puedes enviarnos tus sugerencias y comentarios al correo vitrinalegalconsulta@gmail.com y seguirnos en nuestras redes sociales, @vitrinalegal en Instagram y Vitrina Legal en Twitter, o a través de nuestra página web www.vitrinalegal.com.be.